Bueno, quería comentarles un detalle respecto a la ley de Gauss. La ley de Gauss aguanta muchos problemas, ¿sí? Aguanta muchos tipos de problemas, aunque muchos no son tantos realmente, y es que se requiere mucha simetría en los problemas, ¿sí estamos? Entonces yo hablo de la esfera, hablo de la placa, ¿sí? Pero por ejemplo, ¿se acuerdan del planeta Halo? ¿Sí? No. El planeta Halo no. El planeta Halo, resolverlo con ley de Gauss es complejo, es difícil. ¿Sí estamos? No es trivial. Primero porque hay que escoger una superficie gaussiana óptima. ¿Sí estamos? Entonces no es sencillo. El problema no es sencillo, es un problema complicado con ley de Gauss. De hecho, si ustedes se dieron cuenta, ese fue de los más fáciles con ley de Coulomb, ¿no? El planeta Halo. Pero con ley de Gauss no lo es al contrario. Se hace bastante complicado. Es más, si ustedes revisan libros, van a darse cuenta de que ese problema no está resuelto en ningún libro con ley de Gauss. Porque eso de que un profesor viene y le dicta clase a uno, eso de que en un libro hay ejercicios, pues obviamente eso no es que ellos sean genios ni que el profesor sea un gran genio, porque el profesor está repitiendo algo que muchos otros han dicho realmente, ¿cierto? Pero entonces lo difícil es cuando uno se enfrenta a cosas que nadie ha dicho ni están en ningún lado. Entonces, por ejemplo, resolver con ley de Gauss, el del anillo no es fácil. Es más, nadie lo muestra porque no se intenta. Seguramente se utilizan otras técnicas. ¿Sí estamos? Teniendo presente que ley de Gauss no es la única forma de calcular campos, ni Coulomb. Hay otras ecuaciones para calcular campos, que son las que vamos a ver pues en el proceso que nosotros llevamos. ¿Sí está? Entonces el planeta Halo no es trivial con ley de Gauss, de ninguna manera. ¿Sí? Intentaría de pronto una dona que rodee el anillo, ¿sí? Pero no hay simetría en las diferentes direcciones, es difícil, porque uno está buscando que se cumpla siempre la condición que teníamos la vez pasada, y es que el vector de área y el vector de campo sean paralelos, sí estamos, pero pues en la dona no es fácil. Además porque las líneas de campo que se generan ahí son raras. En el único lugar donde las líneas son medio lindas es en el eje central, pero si ustedes se van a otros lugares, las líneas de campo eléctrico de esa estructura no son tan sencillas. ¿Sí estamos? Entonces ese es un problema. Bien, pero hoy quiero hablarles de otra cosa. Vamos a saltar a nuestro nuevo tema. Vamos a saltar a un tema bien álgido, bien interesante, que es los conceptos energéticos, los conceptos de trabajo de energía que tienen que ver con electromagnetismo, con electricidad y magnetismo. ¿Sí estamos? Eso es muy importante. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque vamos a calcular una cosa que se llama potencial eléctrico, y el potencial eléctrico no es otra cosa que lo que ustedes llaman, bueno, diferencia potencial no es otra cosa que lo que ustedes llaman voltaje, que es lo que ustedes sí pueden medir, porque no sé cuántos de ustedes habrán medido campos, o sea, como tal campos. Es difícil, pues se puede hacer, claro que se puede hacer, pero medir campos no es muy típico. Uno siempre mide potenciales o diferencias de potencial, y con eso uno define cómo se comporta el sistema. Casi siempre ustedes trabajan con voltaje, ¿no? Voltaje y corriente. Porque de hecho, no sé, ustedes que son ingenieros eléctricos, en general ya todos están a una materia de ser casi siempre. Entonces la pregunta es... Vamos empezando. Unos que sí van empezando son víctimas inocentes, pero hay otros que ya están a tiro de as. ¿Sí estamos? Entonces bien, les pregunto yo, ¿para qué utilizan los ingenieros eléctricos campos electrostáticos? Para el tema de compatibilidad electromagnética y definir zonas de riesgo cerca de equipos que manejan potencia muy alta, se mide con gaussímetros y se determina si las distancias en que las personas están habitando o no son seguras. O sea, como lo que pasó con el caballo en televisión. Es una noticia de un caballo que pasó por en la costa, en Barranquilla, pasó por una región, ¿sí? Había una región que estaba con campo y nadie se había dado cuenta, y pasó el caballo y se electrocutó, se murió. Entonces obviamente le cayeron a esa empresa con todas las de la ley a decir, oiga, pero ¿por qué no aseguraron el campo? ¿Por qué no? ¿Sí me entienden? ¿Qué tiene que ver con esa situación? ¿Sí está? Bueno, bien, es buena tu respuesta.
No era una cuestión de prueba, sino que quería saber porque realmente no tenía idea como en qué lo aplicaban. También para el tema de las descargas atmosféricas, los rayos también, entonces se requiere medir también el campo. Se puede, pues algo que hicieron los de la Nacional hace poco es determinar la probabilidad de que pueda caer una descarga atmosférica en cierto lugar, midiendo el campo. Ok, sí, está bien. Se vieron que les enviaron un correo, ¿no? Ofreciéndoles una oportunidad laboral respecto a ingenieros forenses. Curioso, ¿no? Sí. Interesante. Ah, ¿tiene que ser hombre? Ah, ¿tiene que ser hombre? Y se aplica harto. No, yo sabe con qué creo que asociar claro, uno no piensa porque se asocia lo único con lo que lo que asociar es para la creación de digamos puntos de energía o redes como en obras temporales, para crear temporales y para cargar equipos temporales, para hacer armar un sistema de iluminación cuando hagan ellos su trabajo. Como No. Puede ser más bien por lo que tú decías, esas cuestiones de seguridad. Por ejemplo, incluso en un caso de incendio, ¿no? De saber si un incendio es provocado o no. Entonces, si viene de un cortocircuito o no, cuestiones de que alguien se murió en una región del espacio, en algún espacio y nadie supo por qué, podría usted mirar y decir, miren, lo que pasa es que aquí hay un campo que provocó la persona tenía unos zapatos de tal material, se provocó una diferencia de potencial tal o una descarga tal, esta persona se murió. ¿Se va a entender? Sí. Miren que es bien interesante por una cosa, es bien interesante por una cosa, lástima que el perfil sea como tan específico respecto a lo de los hombres y mujeres, es triste pensar uno que eso todavía se ve en la vida. De hecho, para mí es bastante molesto ver en televisión que salgan mujeres a defenderse y a decir que los derechos de las mujeres, me da mal genio, pero porque yo siempre veo a las mujeres pues igual, o sea, no los veo ni como seres inferiores ni nada de eso, entonces para mí es como molesto, ¿sí me entienden? Pero pues es triste que evidentemente, aunque uno no lo crea, eso todavía que pasa. No sé cuál sea la razón para decir que sea hombre y no mujer, no sabría justificarla. Pero digamos que bajo ese criterio, sí es interesante, por ejemplo, ese perfil que proponen, ¿no? Es un perfil que se sale un poco del ámbito que ustedes están acostumbrados a manejar en la ingeniería eléctrica. Imagino que en promedio todos tienen unas perspectivas muy similares de trabajo, ¿se va a entender? Pero eso abre una puerta curiosa, rara. Y alguien podría estar interesado en crearse un perfil diferente, teniendo presente siempre que un perfil diferente puede hacer una gran diferencia, puede ser un plus interesante en algún momento. ¿Sí estamos? Hacerse perfiles diferentes. Eso suena interesante. Pero bueno, insisto, no sabía eso de lo de... Es que una amiga hizo la gestión y ayer me llamó por la tarde y me dijo que le han dicho que sí, que no se la aceptaban porque tenía que ser, o sea, que les falta ese pequeño detalle en el correo. Decir hombre. No creo que lo hubiesen dicho para... Yo creo que precisamente lo hicieron para no porque es que eso es publicitario, ¿no? Entonces sí, eso sería eso lo ve todos los estudiantes. Eso lo haría todo el mundo y eso sería tenaz. Bueno, muy bien, entonces ahí lo tienen, yo no sé, bueno, es interesante. Qué lástima que tenga ese detalle tan feo, sinceramente. Pero entonces miren que sí es bien chévere, pues proyectarse en perfiles diferentes. Podrían, especialmente las personas que no tienen tanta experiencia laboral en los ámbitos típicos de la ingeniería eléctrica, como en Codensa, como en esas cosas bueno, lo que hacen ustedes, cada uno de su trabajo en redes, no sé, sería interesante, porque podría empezar en una línea un poco diferente. Mira, ¿cierto? Claro, obviamente eso es un riesgo, ¿no? También. Eso también es un riesgo, ¿no? Porque entonces usted aprende la vaina, pero si en algún momento no pasa, entonces la pregunta es, bueno, ¿y entonces qué pasa? Entonces uno tiene que estar pendiente de cómo lo hace, ¿sí? De cómo es el riesgo. Pero pues puede ser interesante, puede ser un plus de todas maneras. Bien, porque puede uno llevarlo hacia la parte de seguridad, ¿no? Y mirar cómo sería. Bueno, entonces, miren, volviendo al mundo, quiero que hablemos de los conceptos de energía, y para eso voy a empezar hablando del concepto que es bien curioso, que es el concepto de trabajo. ¿Sí? Miren que lo que voy a hacer hoy es una cuestión más de mecánica clásica que incluso de electromagnetismo. ¿Sí estamos? Pero es una cosa que pues es, digamos, bastante importante para que me comprendan lo que voy a decir. Y siento, y bueno, siendo bastante presumido, pero siento yo que el curso lo hemos llevado bien, o sea que hemos entendido en general casi todas las cosas, creo yo. O sea, como con claridad, con buenas demostraciones de las cosas. Entonces lo que vamos a hacer de aquí en adelante se pone un poquito más pesado, especialmente después de que definan los conceptos de potencial y eso, y entonces entra en unas ecuaciones que son un poco más
más novedosas, más sofisticadas. Si estamos en ese punto, porque ya las soluciones no es despejar, pasar a dividir, ni pasar a sumar, ni nada de esas tonterías, ya le toca a uno con métodos de ecuaciones diferenciales, pero tampoco son las ecuaciones diferenciales que ustedes estudiaron, son ecuaciones diferenciales muchísimo más evolucionadas, entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Sí estamos? Porque recuerden que son ecuaciones en derivadas parciales y que no son solo con una sola variable, sino que pueden ser con varias variables, entonces eso es pesado de alguna forma. Entonces bien, hablemos de trabajo. Entonces la primera pregunta es, definamos desde el punto de vista físico, ¿qué es trabajo? ¿Qué es trabajo? ¿Listo? Es la pregunta clave del día. ¿Qué es trabajo? Mecánica clásica es la fuerza que necesita, es la fuerza que se necesita para desplazar una masa de un lugar A otro. a otro. O sea, el trabajo es fuerza. Fuerza por fuerza. No, pero no quiero ecuaciones, porque es que la ecuación a mí no me dice nada. Bueno, usted representa. Porque ustedes van a decir fuerza igual a masa por aceleración, ¿o sí? La fuerza aplicada. La cantidad de energía. La fuerza aplicada. Pero usted me mete en un aprieto. Sí, la pregunta clave es ¿qué? ¿Qué es energía? Entonces es donde uno empieza a entrar en conflictos mentales serios. Más allá de las recetas de cocina, si estamos más allá de rayar o no rayar las cuentas, porque si yo ya sé energía cinética, 1, 2, 3 por mí, 1 medio, b, mb cuadrado, bla, trabajo f por d por coseno tal, tal, listo, bien. Esas cosas, cómo se reflejan es como lo importante ahí, si estamos. Entonces, el trabajo evidentemente está asociado a una fuerza. El trabajo está asociado de alguna forma a un desplazamiento, ¿sí? El trabajo está asociado de alguna forma a los efectos de la velocidad, es decir, afecta de una u otra manera lo que es velocidad. ¿Sí estamos? Eso nosotros que lo sabemos. ¿Sí estamos? Entonces, uno podría dar una definición, yo no estoy diciendo que mi definición sea la mejor, ni mucho menos, es más, podrían aparecer 1 millón de físicos y así fuera, sería chévere, en YouTube diciendo, mire, yo creo que el concepto de energía o trabajo o es tal cosa, ¿me entienden? Pero eso no es muy común, eso no va a pasar. Entonces, podríamos decir que el trabajo es la capacidad que tiene una fuerza de cambiar el estado de movimiento de un objeto. En este caso, cambiar lo que uno denomina ¿qué? La energía del objeto. ¿Sí estamos? Eso es. Yo no lo estoy dictando, les estoy comentando, ya ahí también nota un poquito de qué es lo que estoy diciendo. Es la capacidad que tiene una fuerza de cambiar el estado de movimiento de un objeto. Y evidentemente eso implica un cambio en su, ¿qué? En su energía. ¿Sí estamos? Un cambio en su energía. ¿Sí? Energía que está asociada seguramente a ¿qué? Pues a la velocidad del objeto. ¿Sí estamos? Particularmente. Aunque también puede estar asociada a la posición del objeto. ¿Sí estamos? La energía puede estar asociada a la velocidad, puede estar asociada a ¿qué? A la posición del objeto. ¿Sí estamos? Entonces miren, matemáticamente el trabajo se define de la siguiente forma. Claro, si el trabajo se define de la forma que yo dije, pues en la estructura matemática debe estar expresado, deben aparecer términos que den cuenta de lo que estamos diciendo. ¿Sí estamos? Si no, no tiene gracia. Entonces me dicen, no, mire, es que el trabajo va a ser igual, pues está definido como la fuerza multiplicada por una distancia, que en este caso no es distancia como tal, sino es la norma de un vector, que es el vector de desplazamiento. ¿Sí estamos? Que de alguna otra forma su norma se llama distancia recorrida, si quieren. No, distancia, porque si digo recorrida me meto en eso. Fuerza por distancia, por coseno de teta. ¿Sí estamos? Fuerza por distancia por coseno de teta. ¿Cómo ve uno eso? ¿Cómo está representado eso en el mundo real? Entonces miren, supongamos que tenemos una masa M, ¿sí? Supongamos que tenemos una masa M sobre una superficie horizontal, ¿listo? Supongamos que sobre esa masa M tenemos a un niño con una cuerda jalando esa masa hacia adelante. Es un niño Simpson con 4 dedos y pues digamos que eso es un día especial, un 1 de enero, cuando a uno le han regalado un carrito y uno lo arrastra por toda la casa. ¿Sí estamos? Lamentablemente en las condiciones reales uno ya no es niño, ahora es papá y tiene que sufrir al niño mientras uno pasa la resaca. Entonces bien, aquí tenemos un ángulo teta.
¿Sí estamos o no? Supongamos que esta posición es la posición inicial del objeto, que muy originalmente voy a llamar x sub 0. Puede ser 0, como puede ser diferente de 0, porque depende de dónde se pare quién. El observador, o sea, el tipo que mira los eventos. Puede estar parado acá, o puede estar parado pues en cualquier lugar. ¿Sí estamos? Pero tiene una posición inicial x sub 0. Y después de que el niño arrastra el carro por toda la casa, entonces llega a una posición que final. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué sería esta posición final? La voy a llamar x final. ¿Listo? Si yo quiero saber cuánto fue el desplazamiento, ¿qué operación matemática debo hacer? La resta de ¿quién? X final menos X inicial. ¿Estamos de acuerdo? Eso sería el asunto. La magnitud de este vector X final menos X inicial es la famosa ¿qué? Distancia. ¿Sí estamos? O sea que la distancia es la norma de este vector. Lo voy a escribir aquí. D es igual a la norma de X final menos X ¿qué? Inicial. ¿Estamos claros? Sí. Eso es lo que tenemos ahí. Supongamos que la fuerza es esta, que es una tensión de una cuerda. ¿Sí? Entonces, miren que yo a partir de ese criterio puedo tratar de entender de qué me está hablando el trabajo, o sea, con qué es que está asociado el trabajo. Porque entonces yo puedo decir ahí que el trabajo está asociado con alguna fuerza en particular, no necesariamente toda la tensión, sino una parte de la tensión. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer esto, miren. ¿Están de acuerdo que si la tensión es una fuerza, es un vector y se puede descomponer? Entonces yo lo puedo descomponer en dos vectores. Uno que va a llamar muy originalmente Tx y otro que se llama ¿qué? Ty. ¿Sí estamos? Este ángulo es este ángulo de acá. ¿Cómo se define Tx en términos de T? En términos de la norma de T. Tx es norma de T por coseno de ¿quién? De teta. Entonces miren que es curioso que esta tiene ¿qué? Coseno. Mientras que miren que tiene Ty. Norma de T por seno de teta. ¿Sí lo pillan? Entonces ahí pasa algo interesante. ¿Cuál de las dos fuerzas que he creado o las componentes de fuerza es paralela al desplazamiento? Tx. ¿Sí lo pillan? Tx. Entonces lo que uno puede decir es, miren, el trabajo va a ser igual a la fuerza paralela al desplazamiento multiplicada por la distancia. ¿Puedo decir eso o no? Sí, claro que puedo decirlo. Porque si yo digo que el trabajo es fuerza paralela por desplazamiento, entonces realmente lo que tengo es que el trabajo va a ser igual a la fuerza paralela, que en este caso es T coseno teta, ¿por qué? Por la distancia recorrida, que es desde aquí hasta acá. ¿Estamos de acuerdo? Por la norma del vector de desplazamiento. Entonces yo pongo aquí la D. Y si ordeno mis términos, o bueno, no, vamos a hacer una cosa, la norma de D, pongo la norma de D. Y acá, pongo D, entonces eso es norma de T por norma de X final menos X inicial, multiplicado por ¿quién? Por el coseno de teta. ¿Están de acuerdo o no? Y eso es lo que uno llama trabajo. Norma de la fuerza, norma del desplazamiento, multiplicada por un ¿qué? Por un coseno. Pero entonces pille que el truco está en que las fuerzas que hacen trabajo son las fuerzas que son ¿qué? Paralelas al desplazamiento. Bueno, pero entonces la pregunta es, ¿y entonces qué pasa con Ty? Si el desplazamiento fuera vertical, pero el desplazamiento no es vertical, el desplazamiento es netamente ¿qué? Horizontal. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ¿cuánto es el aporte de Ty al trabajo? Cero. ¿Por qué el trabajo hecho por Ty es cero? ¿Cómo puede uno demostrarlo? La distancia es cero, la distancia. ¿Por qué? ¿Por qué? No necesariamente por eso. La distancia es y es cero. ¿Cómo? La distancia, el desplazamiento es y es cero. Entonces. Sí, ¿y por qué otra razón? Es perpendicular al.
desplazamiento. Porque también es perpendicular al desplazamiento. Porque miren que el vector de desplazamiento es un vector que viene hacia acá, mientras que el vector de fuerza hacia dónde va, hacia arriba. ¿Sí estamos? Entonces forman un ángulo de ¿cuánto? 90. Coseno de 90, 0. Entonces si la fuerza es perpendicular, no hace trabajo. Miren, incluso si hay desplazamiento, incluso si el valor de la fuerza no es 0, de todas maneras, si la fuerza es perpendicular al desplazamiento, el trabajo es ¿cuánto? 0. ¿Sí lo pillan? Bien interesante, ¿no? Es bien interesante. Pregunto, ¿hasta ahí está claro? ¿Sí? Bien, entonces les pregunto yo, en un ejemplo lindo y con maleta chévere y todo. Pues esta está chévere, comparada con la mía, esto es una nave. Entonces miren, dice, vamos a mostrar ahí en el video. Entonces miren, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos un fulano que trabaja en el aeropuerto, o sea en este caso yo, y soy una persona que carga maletas. ¿Estamos? Entonces yo cargo maletas de esta forma. Tran. Y luego otra. Tran. ¿Listo? ¿Cuánto trabajo he hecho? ¿Ah? O sea, yo me canso todo el día aquí en la regla. Lo que dice es que yo hago trabajo serio. Bueno, qué berraquera, ¿no? ¿Ah? Pero es que el desplazamiento final. Desplazamiento. ¿En qué dirección va la fuerza que yo hago? Hacia arriba. Hacia arriba, ¿estamos de acuerdo o no? La fuerza que yo hago va hacia dónde? Hacia arriba, ¿para guardar qué? Este fulano. ¿Sí estamos? Listo. ¿Cuánto es el trabajo? 0.